Estamos en vivo, 4 de la tarde, 51 minutos. Juan, ¿cómo estás? Ahí. Estamos acá con Juan Gravela. La estamos pasando bien relativamente. Estábamos hablando un poquito de tu vocación, del país, de la actualidad y demás. ¿Qué cosas ves de la Argentina que te gustan y qué otras no te gustaría ver? La Argentina es el mejor país del mundo. Eso a mí no me cabe la menor duda. Mirá. ¿Y has viajado? Viajé mucho. Sí, tuve la posibilidad de viajar mucho. De chico y después por mi trabajo con el Papa Francisco Ajá. me tocó viajar mucho y también por mi militancia. Nosotros, los de la generación del 2001, ¿viste? Los que empezamos a militar con la crisis, Sí. la idea de la unidad latinoamericana, de la patria grande, para nosotros es muy importante, ¿no? Creemos que no hay destino para la Argentina sin unidad latinoamericana y que en la Argentina, particularmente los porteños, yo nací en la ciudad de Buenos Aires, ya no vivo, siempre miraron a Europa o a Miami y les costó mirar a Paraguay, a Perú, a Bolivia, incluso a Brasil. Se los miraba un poquito de arriba del hombro. Y por ahí perdimos esa dimensión latinoamericana y eso nos hizo daño. Imagínate si hubiésemos tenido a Latinoamérica unida para enfrentar la pandemia, hubiese sido muchísimo mejor, hubiésemos podido negociar las vacunas de conjunto, por ¿Y ejemplo. por qué Argentina es el mejor país del mundo? Primero Y a la porque vez, es nuestra patria, ¿no? Sí, seguro, está bien, ya sé. Pero digo, y a la vez, y coincido que tiene mucha riqueza, que tiene muchos paisajes maravillosos, que tiene un territorio fantástico y todo, y a la vez nunca nos podemos transformar en la potencia que debiéramos ser para Latinoamérica. ¿Por Y qué? es cierto, y la verdad es que hay combinación de cosas. Algunos problemas que tenemos como sociedad, particularmente que nos cuesta mucho hacernos cargo colectivamente de los errores y los fracasos, siempre es la culpa del que está al lado, ¿no? O del que está enfrente. Nos hemos vuelto menos solidarios, un pueblo que históricamente fue solidario se fue poniendo más mezquino, más intolerante, también porque sufrimos cosas terribles, ¿no? O sea, la Argentina entró en un proceso de degradación muy fuerte a partir de la dictadura militar, a partir de 1976. Todos los indicadores lo marcan. Los indicadores de empleo, de desarrollo humano, de crecimiento económico, de endeudamiento. Y después tuvimos momentos mejores y momentos peores, pero en una especie de espiral descendente. Cuando parecía que íbamos a salir, volvíamos a caer. Cuando salíamos de la pobreza, volvíamos a caer. Cuando salíamos de la deuda externa, que fue un lastre tremendo, Macri nos volvió a llevar. Y cuando parecía que podíamos volver a asomar la cabeza, llegó la pandemia. Entonces hay una combinación de situaciones. Pero bueno, ahora es un nuevo mundo, hay un nuevo país que construir y hay que mirar el futuro con esperanza y con deseo de transformar las cosas. Empezando por los últimos, eso que dice el presidente está bueno, yo creo que le falta una parte, que es que para empezar por los últimos, algunos de los que están primeros se va a tener que correr, ¿no? Porque si siempre están primero los mismos, estamos jorobados. O sea, si los primeros no quieren ceder ningún privilegio, va a ser difícil equiparar la sociedad. Te hago una observación barra pregunta. Vos decís que Sí. el argentino siempre dejó de ser solidario y siempre la culpa es del otro. Sí. Pero lo primero que hacen los políticos todos, del partido que fuera, es Sí. echarle la culpa al otro por su Eso sí. gestión para, en su campaña, yo voy a ser mejor cuando tome el gobierno. Y cuando toman el gobierno, la culpa siempre es del otro. Voy 50 años para atrás, no ni del actual, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior, pero digo, o sea, le pedimos a la ciudadanía, le pedimos, Sí. digo, dentro de tu speech, que no sea así y quienes nos gobiernan son así. Yo no le pido nada a nadie. Yo hago una caracterización. ¿Pero entendés lo que digo, no? Sí, sí. Yo hago una caracterización de la sociedad, digamos, ¿no? Yo soy parte del pueblo y tengo las mismas virtudes y defectos que nuestro pueblo. Nunca ocupé un cargo público ni político en mi vida. Y me siento parte de un pueblo que tiene sus partes heroicas y maravillosas y sus miserias. Y una de las miserias es que efectivamente no nos hacemos cargo y que esta cuestión de depositar la responsabilidad en los políticos, y es una forma también de sacarse la propia responsabilidad que uno tiene, porque la sociedad es la suma de sus partes, ¿no? No es solamente la calidad de sus dirigentes. Y en eso
no sé, por ahí no es simpático. En general los políticos no te van a decir una cosa así. Yo no escucho a muchos políticos diciendo a la sociedad, tenemos que mejorar todos como sociedad. Porque eso no cae muy simpático. Y yo creo que es una sociedad que estamos, digamos, ahí también vuelvo al Papa, que de una crisis como esta o salimos mejores o salimos peores, todos y todas, pero iguales no salimos. Y salir mejores es dejar de pensar que la culpa de mis problemas la tiene uno que está fuera de mi campo visual o el que está abajo, ¿no? Y empezar a pensar que esos problemas que tengo yo son parte de los problemas de una sociedad que está enferma en su conjunto, que nadie puede ser feliz ni realizarse en una sociedad que tiene un 50% de pobres. O sea, es imposible Pero es alguien... imposible salir bien de ahí. No se puede salir bien. No se puede salir bien de ahí. Bueno, pues hay que ¿Y trabajar cómo le para explicas al revertir tipo? eso. Hay una persona que está escuchando y dice, pero Sí. escúchame, yo no hice, está bien, la pandemia le pegó al mundo. Yo no hice nada. Sí. Fundí mi negocio, no pude laburar, Sí. me pasó esto, me pasó lo otro, ahora me estoy recomponiendo, encima hay más pobreza, hay menos laburo, más inflación, el dólar, bla, 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 bla. Ese loop constante que es Argentina, Claro. que da vuelta, que da vuelta, que da vuelta. ¿Cómo le explicamos a ese No, qué pero pasó? ese forma parte de los caídos, ¿no? Forma parte del pueblo que sufre. Pero después hay otro Pero por sector... eso, ¿qué hizo mal ese ciudadano? Nada. No, cuando uno habla de la sociedad, no habla de los individuos en particular, sino habla del conjunto, Ajá. ¿no? ¿Cómo pensamos colectivamente? ¿Cómo accionamos colectivamente? Sí, habla del conjunto, es decir, la conducta colectiva de nuestra sociedad. Pero particularmente, ese señor al que vos me planteás, desde luego es alguien que, como la mayoría, hemos sufrido, pero hay una minoría que nunca sufre nada, que nunca tiene ningún problema, que siempre era mejor, que siempre acumula más, que gana con las pandemias, que gana cuando no hay pandemia, y que nadie le toca un dedo, nadie le sopla la oreja. Y son los privilegiados, son los que concentran la riqueza. ¿Sería el impuesto a la riqueza? El impuesto a la riqueza es una medida muy moderada. Sería digamos, ¿no? el impuesto a la riqueza que se terminó aprobando Sí. para esa minoría que decís que le va siempre bien. Sí, que tendría que ser un impuesto permanente como se plantea en los países avanzados, porque acá los ricos y poderosos quieren ser como Australia, pero no quieren pagar los impuestos que se pagan en Australia, no quieren que... ¿Pero los ricos de acá pagan poco impuesto? Los ricos, poquísimo. Poquísimo. ¿Y Las el pymes impuesto pagan muchísimo impuesto, pero los ricos pagan nada. está desfasado, decís vos? ¿Debería Pero no ser te más quepa la para los menor ricos duda. y menos para las pymes? Es increíble los impuestos que pagan las pymes. Los impuestos que pagan las pymes no se puede creer. Que la pyme tenga que pagar las mismas cargas patronales que Techín, que Artear, que después Artear reciba el ATP, ¿viste? Ese que le pagan la mitad del sueldo. Cararrotas, que después se quejan de los subsidios que cobran los pobres y reciben subsidios y tienen sus oficinas en lugares públicos, usurpan tierras públicas y cuando una pobre familia cagada de hambre duerme en una plaza, los estigmatizan y los maltratan. Bueno, ahí está, y los grandes laboratorios que lucran con la miseria, y estos señores Galperin que dicen que son emprendedores, pero viven de la especulación financiera y cobrarle comisiones carísimas a los comerciantes. Ahí, en ese núcleo, que ni siquiera llega al 1%, es el 0.1%, eso siempre se la llevan de arriba. Es decir, cuando se habla de que hay que aliviar la carga tributaria, está muy bien, pero para las pymes, para la clase media, no para esos que tienen la mitad en negro y en cuentas offshore, Sí. porque la siguen teniendo en cuentas offshore, y la mitad que quieren la que tienen acá lloriquean cada vez que tienen que pagar algún impuestito, digamos, ¿no? Entonces, y encima ponen ejemplos de otros países donde nos matan con los impuestos. Es mentira que les va mejor con los impuestos. Lo que pasa es que tienen la mentalidad que tiene el rico del país bananero, del tercer mundo, del subdesarrollo, es querer vivir como un inglés, pero actuar como un sudaca, ¿no? Entonces desprecian a su pueblo, desprecian a los latinoamericanos, pero tienen una mentalidad que no permite el desarrollo de su propio país. ¿Cómo ves en términos de dinero la corrupción política de la Argentina histórica? La corrupción política tiene algo más grave que el Viste dinero. que de un lado, del otro, Sí. acusaciones, procesados, gente que estuvo presa, Sí. ahora las causas a Macri, las anteriores a Cristina, las debido, no sé, ayúdame, Sí. Vudú, Jaime, no sé, todo Mira, lo veo que hemos varias visto. cosas. Cuando ves eso hablando de dinero, digo, Sí. se me ocurre hablando de
hablando de los empresarios ricos que pagan poco y hablando de quién tiene que manejar los dineros de la gente, pero que son cuestionados o juzgados por la justicia por Bueno, algunos también son empresarios. O sea, cuando Sí. me refiero a empresario no me refiero a un hombre que Cristóbal emprende López, y por que ejemplo, genera trabajo. lo de los casinos, Cristóbal Claro, López. que es dueño de medio de comunicación también. Sí, claro. Es decir, Pero cuando pasa todo eso, ¿qué reflexión te merece? y creo que ese no es político, particularmente. Nunca lo vi de candidato a nada. Creo que no, es verdad. La reflexión que merece es la siguiente. Primero, una cosa vinculada a la justicia. El Martín Fierro dice que la justicia es como la faca, nunca lastima al que la lleva al mango. Entonces, ¿viste cómo es? Cuando gobierna uno, los corruptos son unos. Cuando gobierna otro, los corruptos son otros. Sí. Y los jueces son siempre los mismos. ¿Viste? Entonces, ¿cómo es la cuestión? Los tipos utilizan el poder que tienen Es que los para jueces no- acomodarse con el poder de turno. Claro, los jueces no dependen de ningún partido político. Se supone que no. Entiendo que no. No, pero la verdad que sí. Es decir, parece que los jueces nacen de un repollo. Y no nacen de un repollo, de algún lado salieron de algo llamado Consejo de la Magistratura, que está dominado por la política. Y acá tenemos un problema muy serio, que la corrupción y la impunidad no se va a terminar mientras tengamos jueces que obedecen al gobierno de turno, o al poder de turno, o a los medios de comunicación, o a lo que fuera, digamos, y no gobiernan conforme al derecho, digamos, no gobiernan con el imperio de la ley, que es, mis fallos son de acuerdo a la ley, no si me cae bien Macri, Cristina o quien sea. Entonces, acá tenemos un problema de base. El primer problema es la corrupción de quienes tienen que juzgar a los corruptos, ¿no? Si los que tienen que juzgar a los corruptos son corruptos, siempre va a haber corrupción. Si los que tienen que garantizar la seguridad son delincuentes, siempre va a haber delincuencia. Entonces ahí hay un primer foco de corrupción permanente que podríamos simbolizar en Comodoro Pi. Primer foco. Segunda cuestión, la corrupción política. Más allá de lo que significa en cantidad de plata, ¿no? Porque los estudios dicen que la mayor proporción de la plata tiene que ver con la corrupción económica, es decir, la evasión, el lavado de activos, etc. Pero la corrupción política desmoraliza el Estado, desmoraliza lo público. Y cuando esa corrupción se ejerce en gobiernos que tienen que defender al pueblo, es decir, gobiernos que dicen que practican la justicia social, es doblemente grave. Y cuando ocurre en un movimiento sindical o social, es triplemente grave, porque si quienes decimos, y me incluyo, que defendemos a los de abajo, no predicamos con el ejemplo de una vida sencilla y sin hacer cuestiones que no son morales, desvalorizamos nuestras propias banderas. Entonces, desde luego que es gravísimo. Y desde luego que eso en la Argentina del futuro no tiene que haber un solo corrupto, y el que accede a un cargo del gobierno no solamente tiene que ser absolutamente honesto, sino que desde mi punto de vista tiene que vivir con simplicidad y austeridad, y que tiene que trabajar a destajo. Pero vos me estás proponiendo algo que sucede en Suecia, donde los políticos o los senadores o los legisladores Es un buen modelo de país. viven, por eso digo, viven en un tres ambiente, no son famosos, rinden cuentas como tal, se les juegan cosas menores. La clase política argentina demuestra que viven en mansiones, que no sabemos de dónde sale el dinero, que hay muchos después de mucho tiempo de persecución por el juez que sea de turno, ¿no? Como bien dijiste anteriormente, terminan estando presos o juzgados. Es decir, pareciera que llegan al poder para corromperse sí, con el dinero de la gente. es un buen modelo de país Suecia, pero yo quiero insistir con algo, porque si no... Te tiré Suecia por tirarte, ¿no? No, es uno de los países que me parecen modélicos a mí, o sea, que es Sí. ejemplar. Me acordé por eso, dijiste que pero los tipos viven en un tres En ambiente. Suecia hay políticos suecos, empresarios suecos, ciudadanos suecos y periodistas suecos. Ahí vamos con los periodistas, vamos con tu gremio. Sí. Digamos, el nivel de sobres que andan recorriendo las producciones de los programas periodísticos es tan grave y alarmante como el que recorren algunos despachos de funcionarios, ¿eh? Es decir, depende en qué línea editorial me encuadro, quién me garpa, denuncio a tal, hablo de cuál o blindo al otro. Ajá. Entonces, así como no todos los periodistas son iguales, no todos los políticos son iguales, no todos los empresarios son iguales, si uno no puede agarrar un caso, extrapolarlo y decirle que todos son iguales, pero hay un problema que ya está bastante arraigado en la cultura de nuestro país, que es el famoso saltearse de la fila y agarrar algo por abajo de la mesa. Bueno, Sí. entonces eso no se cambia con el dedito acusador, se cambia con el ejemplo, para mí, ¿no? O sea, yo creo que se cambia más que poniéndose la gorra y diciendo es este, porque yo soy impoluto. Se cambia con el ejemplo de uno, por lo menos lo que yo le trato de transmitir a mi generación. Es decir, preocupate más
por la viga en tu ojo que por la paja en el ojo ajeno. Preocupate más por tu propia conducta, digamos. Porque el día de mañana los pibes que hoy tienen 20, 25, 30, 35 van a gobernar. Sí, pero vos te preocupas por esos pibes, listo, hagamos nuestro laburo bien. Sí. Pero no podés dejar de denunciar todo lo otro que está mal, de hecho lo estás haciendo. No, denunciarlo sí. Pero che, fulano se nota que está pago, no sabemos dónde viene el sobre, pero viene, tal medio, tal otro. Denunciarlo, pero como parte de un sistema tóxico, porque si no, uno empieza a caer en las funcionalidades. Denunciarlo para no ser eso. Sí, pero denunciar el problema, no siempre a la persona. Porque ¿qué pasa? Porque si no, yo denuncio a uno, pero no denuncio al otro porque estoy más cerca políticamente, ¿no? Eso pasa también, porque uno, digamos, está parado en una determinada posición, una visión de la realidad. Es decir, yo macrista no voy a ser nunca, y si vos me preguntás cuál es el campo político más dañino en la Argentina de hoy, te digo lo que está representado en el gobierno de Macri. Ahora, yo sé que en el campo contrario, que es el campo con el que yo me identifico, al que voy a votar en las próximas elecciones, que es el Frente de Todos, hay corrupción, hay inoperancia, hay desidia, hay falta de preocupación por la gente. Yo sé que todo eso pasa. Ahora, también sé que es muchísimo mejor este campo que lo que fue el macrismo. Entonces, convivir con esa complejidad que tiene la vida, que es la complejidad de la vida, donde no es blanco-negro, ni unos son muy buenos, ni los otros son muy malos, bueno, es algo que también, en esta visión muy maniquea que tenemos los argentinos, que es la grieta, ¿no? La visión maniquea. Los míos son buenos, los tuyos son malos, ¿no? Sí. Bueno, empezar a ver las complejidades y los matices también es parte de la tarea que tenemos que hacer como pueblo. Pienso que en la grieta la gente capaz que entiende que capaz que ni uno debe ser tan bueno ni el otro debe ser tan malo. Eso es lo importante que tenemos que entender. O sea, ni uno es tan bueno ni el otro es tan malo. Ni uno es tan bueno ni el otro Después es tan puede malo. pensar como pensaba, yo tengo más afinidad con este, aunque tiene sus errores, pero nunca estaría del otro lado. Eso sí. Los argentinos podríamos, como sociedad, lo que vos decís, convivir con una utopía, te voy a decir, ¿no? Sí. Una utopía y casi una estupidez. Recién mencionamos Suecia. Nosotros podríamos ser gobernados por políticos que no fuesen de nuestro país para no caer en esta idiosincrasia de no quiero ni uno ni más bueno ni malo, sino que quiero algo neutro que nos ordene y nos lleve por donde nosotros no sabemos cómo llevarlos. Vos decís que como que nos pongan un virrey sueco. Ponele. No sé, habría que experimentarlo, digamos. En general, a los países... Es una utopía y una estupidez, a los países que tuvieron gobiernos coloniales... Pero digo, viste que somos histéricos, raros, caóticos, inteligentes, creativos. Argentina es toda una mezcla. Podemos tener... Belgrano quería poner un emperador inca. Era una idea buenísima. Sí. Pero los incas eran de acá. En general, los países que trajeron gobiernos extranjeros, las colonias, India, por ejemplo, Sudáfrica, muy bien no le fue. Sí. Digamos, ¿no? Vos fijate cómo se está prendiendo fuego Sudáfrica hoy, fue una colonia inglesa durante muchísimos años. Yo digo esto como una utopía porque lo mejor sería que mencionando los jueces que no nacieron de un repollo, no respondieran a los intereses del que está de turno, sino que fueran más neutros. Que gobiernan nuestra economía, nuestras cosas, nuestros laburos, nuestra pobreza, no... digamos, fueran más neutros todos. No es raro lo que digo. Porque tampoco nacen de un repollo. Lo que hay que hacer es perfeccionarnos y mejorar y aprender de las lecciones históricas que tenemos como pueblo. Hay cosas que tenemos que aprender. Sí. Por ejemplo, Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. ¿En qué año empezaste 100% lucha? 2010. 2006 al 2010. Bueno, 2005 se cerró, creo que se pagó todo al fondo, chau fondo. Mis hijos se criaron sin saber lo que quería decir la palabra Fondo Monetario Internacional. Yo empecé a militar en un país que se cayó a pedazos por el Fondo Monetario Internacional. Y volvió el Fondo Monetario Internacional. Y lo permitimos. Y ahora vos, los pibes nuestros, tienen una mochila de 44.000 millones de dólares encima y eso lo permitimos como pueblo. ¿Y esto no es responsabilidad nada más de Macri? ¿En qué lugar colocás ese problema en la Argentina en un top 10? Estratégicamente, segundo. En términos de hoy, de la coyuntura de hoy, octavo, digamos, ¿no? Hoy, el problema de la coyuntura de hoy, ni siquiera es la pobreza, es el precio de los alimentos. Hoy eso y las vacunas son los dos principales temas de la lista. Hoy, acá los próximos 6 meses, lo que hay que garantizar es que la gente pueda comprar la comida, los alimentos, todos, los pobres, los sectores medios, y que se pueda vacunar. Ahora, bueno sería que gobiernen los que están o los que estuvieron y el que esté, tuvieran un poco de dosis jugando con esta utopía de los suecos, tuvieran un poco de esa dosis
para no corromper tanto cuando se llega al poder y no caer en estas cosas, ni en un fondo monetario, ni en los precios de los alimentos, ni en depender de la vacuna de otro, que Argentina sea cada vez más potencia a nivel internacional y Sí. latinoamericano, y tener una moneda, o sea, hay como muchas patas, una moneda más fuerte, que nos dé mejor educación, que nos dé más estabilidad, que nos dé más trabajo. Te voto. Votame. Yo no voto. soy nada, no milito en mi vida, no Escuchame. soy un ciudadano normal, me gusta leer un poco, no tengo idea de nada. Te pregunto si ese sería el ideal. Bueno, hay que involucrarse, porque vos estás planteando algunos puntos que son puntos centrales en la Argentina. Entonces, el pueblo también le tiene que exigir a sus gobernantes, porque cuando el pueblo exige, la política obedece, digamos. Esté en uno o esté en otro, ¿no? Este tipo de cosas. Tiene que haber algunos puntos que tienen que ser políticas de Estado, con los que no se jode. Todo el mundo tiene que tener la posibilidad de tener una casa, A no eso que el me Estado le regale una casa. refería un poco a eso, a la neutralidad, ¿viste? El juego de la Bueno. neutralidad. Es decir, ¿cómo puede ser que siempre estemos hablando de lo mismo? Sí. Del dólar, de la inflación, del Sí. 50% cada el año, que se va a ir a 200 el dólar, que el blue tal cosa, que la pobreza, el porcentaje. ¿Viste? Es que es como una Y, rueda mirá, permanente. te voy a decir otra cosa. Vos hablaste del physique du rol, Sí. del colectivero. Ya, Sí. bueno, por ahí tenía que ser bueno, pero no le daba para ser bueno porque tenía una cara de hijo de su madre. Tenía que ser malo. Él era maldito. Vos sabés que un político muy importante, no voy a decir el nombre, pero muy top. Sí. Yo promovía a una mujer muy buena, una profesora de catequesis, honesta, inteligente, pero que era morochita, vivía en la Villa La Cava de San Isidro, para un cargo. Porque sabía que lo iba a hacer bien, que tenía que ver con urbanizar los barrios. Y no me digas que ¿Sabes lo que fue me dijeron? prejuzgada por No. su apariencia. Ah, me dijeron, no puede ir en este cargo. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene el physique du rol. Yo no sabía la palabra en ese momento, después la estudié, qué quería decir, así que por eso te agarré lo del colectivero. No tenía el físico para el rol, para el que no conoce la palabra physique du rol. Digo, ¿por qué este tipo que es inteligente me dice esta pelotudez? ¿Y por qué? Porque lamentablemente, en las encuestas, en los focus group, un salame bien peinado, bien vestido, que mira la cámara ahí y te dice pobreza cero, en el tono que le enseñó el coach, garpa más que alguien que sabe. Lo votan más que alguien que sabe. Uno que se hace el buenito, que se hace el que tiene buenos modales y que no es capaz de defender absolutamente nada y que vende a su madre por un cargo, garpa más políticamente que alguien que tiene coraje y va al frente por sus ideas. Y eso tiene que ver con que somos un pueblo que se deja manipular a veces. Bueno, hay Es que decir, romper con eso. La campaña, la venta, la imagen política, nosotros nos venden fácil. Pero nos la morfamos como giles. A ver, ganó las elecciones un tipo que decía alica, alicate. ¿Eso qué? ¿No tenemos responsabilidad como pueblo de eso? Alica Alicate era... No me acuerdo, ¿cuál era Narváez? Narváez. De Narváez, ya está. Imitación de Narváez de Peña. Correcto. Bueno, entonces, yo creo que en eso tenemos que mejorar como sociedad. Y como yo no soy ¿Qué? En ese momento con Néstor Kirchner. Claro, pero entonces no me ganó harto y con el vos tu Alicalicate. salame, digamos. Pero no ganó por el Alicalicate. Si no no. subestimás lo que es un triunfo. No estoy subestimando, estoy haciendo un análisis. Y claro, por eso, no voy a subestimar para que el que me está mirando no se enoje. Que se enoje el que me está mirando, si yo no quiero que me vote. Yo digo lo que pienso, y lo que pienso es, si votás a Alica Alicate, vas a recibir a Alica Alicate. Entonces, si exigís tierra, techo y trabajo, no dólares, no que, che, qué mal que le cobran impuestos a las grandes fortunas. O, uy, ojo que alguien está diciendo que por ahí hay que distribuir la tierra, cuando, hermano, no tenés más tierra que la que tenés en tu maceta, como decía Jaureche, y te estás preocupando por la tierra de los grandes terratenientes, que son los que atrasan la Argentina, que son los que son capaces de desmontar en plena pandemia hectáreas y hectáreas de bosque nativo, que es el patrimonio de nuestros hijos, para plantar soja, y esos son los buenos de la película. Sí, ¿Y la no gente que existe- está no laburando en la existe, horticultura Leo. son los malos? Leo, en el campo Sí, no Mariano. existen terratenientes ya. Y a mí me gustaría... ¿Querés ya que te estás diga los hablando de la terratenientes tierra- que existen? No, pero ya que estás hablando de la tierra, a mí me No, gustaría... pero vos dijiste porque que no existen terratenientes, es mentira. no existen No, terratenientes. Arauco Juan. es una empresa que tiene 1/3 de emisiones. Juan, ¿No es un terrateniente? hablemos de la zona Benetton tiene núcleo, 1 el millón de campo. hectáreas. Lewis tiene 500.000 hectáreas. Son los generadores de trabajo No son también, Juan. ¿Cuántos puestos de trabajo Juan, ¿quién va a genera generar Lewis? trabajo ¿Cuántos puestos de en trabajo esa- genera en ese- Lewis? en esa pobreza que hay? ¿Quién va a generar trabajo? ¿El Estado? ¿Lewis genera trabajo? ¿El Estado va a generar trabajo o el Perdóname, empresario? ¿Lewis genera trabajo?
Vos dijiste que genera trabajo. ¿Cuántos Bueno. puestos de trabajo genera? Pero ya que hablas de la tierra, me gustaría ¿Cuánto? No preguntarte podés lo siguiente. contestar, Pará, porque me no gustaría- sabés. A ver, me gustaría preguntarte Sí. lo siguiente, vos que hablas del marketing. Sí. A Juan Grabois, ¿por qué se lo relaciona con la toma de tierras? Esa es una pregunta. Y Sí. la otra, ¿qué le decimos a la persona que tiene un campo en la zona núcleo y ve en Grabois una amenaza de quedarse con su tierra? Señor de la zona núcleo, señora de la zona núcleo, nadie, ni Juan Grabois, ni nadie de su sector, tiene ninguna intención de quedarse con su tierra. Es más, queremos que le vaya bien y que le bajen los impuestos si tiene menos de 500 hectáreas. Si usted es un productor de menos de 500 hectáreas, no tiene que pagar ni las retenciones ni los impuestos que está pagando. Porque se tienen que segmentar en relación a lo que son los chacareros y lo que son los estancieros, lo que es la Federación Agraria y lo que es la sociedad rural. Por eso me junté con De Angeli el otro día, con quien no tengo absolutamente nada en común desde el punto de vista ideológico, que tuvo un rol muy triste para la Argentina en un momento, pero que es un hombre que representa bastante bien al chacarero medio de Entre Ríos, por ejemplo. Pues es representativo. Es un tipo que no terminó el secundario, ¿no? Es senador, no terminó el secundario, pero tiene calle. Sabe cómo funciona una máquina, un tractor, una trilladora, es Tiene gente de calle, campo como tiene- mis abuelos. Tiene campo, sí. Y tiene campo. Sí, sí. Sabe por qué hay que, bueno, sabe. ¿Y te juntaste con él para Me qué? junté ¿Por qué? Porque él coincide conmigo de que nosotros tenemos que crear por lo menos 200.000 chacras mixtas en la Argentina y para eso hay que redistribuir la tierra. Parte tierra fiscal, parte será tierra que tenga que comprar el Estado, digamos. Ahora, eso no quiere decir que nadie le va a tocar media hectárea a ningún chacarero en la Argentina. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que haya alguien que tiene 1 millón de hectáreas. Eso no pasa ni en Estados Unidos, ni en Australia, no en Nueva Zelanda, ni en Inglaterra. Nadie tiene 1 millón de ¿Cómo hectáreas. es? Esa persona la compró y se la vendió a alguien. ¿No debería poderse? ¿Vos deberías tener un tope? Si yo quiero Exactamente. comprar, no, acá no puedes comprar más de esto no se puede comprar. Depende de la zona. Comprar para hacer otro Exactamente. negocio. Y menos. ¿Pero eso está estipulado en Disculpe, Argentina? Perdón la ignorancia, ¿eso No. está estipulado? Estuvo estipulado y lo sacaron. Por ejemplo, Entonces, ¿esa persona que los compró en buena ley? sí los compró y yo no digo que hay que sacárselos. Ah. Yo digo que hay ¿Que que. tiene que pagar impuestos por eso? Tiene que pagar impuestos progresivos. Mientras más tenés, más pagás. Pero vos como decís en cualquier que el país que del tiene, mundo. el que tiene más de 500 que pague más. Que pague más y que tenga la opción de venderlo. O sea, los compraste, legal, te los permitieron, y esa persona puede quedárselos pagando más Sí, impuestos o pero tiene que venderlo. pagar muchos impuestos. No va a tener ganas de quedárselo. Va a tener ganas de distribuirlo ¿Y para que eso mucha por gente qué? lo pueda Porque vos decís trabajar. que tiene que ser más equitativo esa Lógico, compra, tiene que tener un porque- tope. Pero tiene que tener un tope, primero porque Lewis tiene tierras en... ¿Quién es Lewis? Yo no sé quién es. Lewis es un empresario Explicame. británico, Sí, es un empresario británico, muy amigo de Macri. sí. Igual también estuvo en la época de Cristina, ¿eh? No digo que sea culpa de Macri, lo que pasa es que Macri fue a, bueno, Bueno, a ponele que es vivir ahí. amigo de todos. Pero o es nadie. amigo de Sí, todos. que- Pero tiene un helipuerto bien cerquita de las Malvinas. A ver, en ningún país permiten el nivel de extranjerización de la tierra que hay en la Argentina. Nosotros tenemos que defender lo nuestro. Viste que está la discusión de si Putin, si los chinos, si la Pfizer. Sí. Bueno, nosotros no tenemos que defender ni a los chinos, ni a los rusos, ni a los británicos, ni a los norteamericanos. Tenemos que defender a los argentinos. A lo sumo a los latinoamericanos. Entonces, bueno, las tierras tienen que estar en manos de los argentinos, de los chacareros argentinos, de los que quieren trabajar la tierra en la Argentina. Hay 50.000 horticultores en la Argentina que son los que te dan la lechuga, las frutas, que nosotros tenemos en nuestra organización 10.000 familias organizadas, que no son dueños de su tierra y que como no son dueños de su tierra y tienen que arrendar, no pueden armar las cooperativas de comercialización y por eso están tan caras las frutas y las verduras. ¿Por qué? Porque los que producen los alimentos que comemos en la Argentina no tienen 2 hectáreas de tierra para trabajarlo. ¿Por qué no tienen posibilidad esas personas de tener acceso a la tierra? ¿Por qué los hijos de los que están acá, salvo que alguno herede o sea millonario, no se va a poder comprar un terrenito? Un terrenito, no te digo ni siquiera una vivienda. ¿Quién tiene $100.000 o $60.000 para comprarse un terreno en el conurbano, que es lo mínimo que vale un terreno en el conurbano? $60.000. ¿Quién tiene esa plata? 6 millones de pesos. Yo no conozco a nadie. Entonces, la Argentina que no le da oportunidad de tener un pedazo de tierra para vivir a sus hijos o una chacra para cultivar a quienes la quieren cultivar, es una Argentina que no tiene futuro. Te hago la última. Gracias Sí. por haber venido. No, por favor. ¿Cómo califica para vos Alberto Fernández como presidente en la historia? Viste que hay mucho titular, sobre todo de la oposición, es el peor muchos dicen es el peor presidente de la historia.
Primero, no hay que ser malos. No, por eso digo, es exagerado, es agresivo, en una visión lo más neutra posible de tu parte. ¿Cómo lo ubicás a Alberto, por lo menos en los últimos años de historia con otros presidentes? No hay que ser malos, primero, porque no terminó, Seguro. ¿no? Entonces, así que hay que evaluarlo cuando termine. Segundo, porque le tocó una etapa muy difícil para gobernar, donde hay que hacer el balance más adelante, porque ahora, sobre todo ahora que estamos en el cierre de listas y qué sé yo, los balances son un poco malintencionados. Entonces nadie tenía un manual de cómo gobernar en el marco de una pandemia. Y entonces no hay que apresurarse con ese juicio. Si vos me preguntás, hoy yo creo que hay cosas que se hicieron bien, cosas donde hubo muy buenas intenciones pero salieron mal, y otras cosas a las que no se les prestó la atención suficiente, pero claramente yo lo caracterizo como un gobierno de transición. Es decir, Todavía no lo podría juzgar. no podría Ni ser un bien ni juicio mal, definitivo. digo. Juicio definitivo. Tengo un análisis, juicio parcial, porque y en ese juicio parcial veo cosas positivas, cosas que no salieron, que no funcionaron, y cosas negativas. Dentro de las cosas negativas veo, por ejemplo, que si Dios quiere y logramos para fin de año inmunizar a la mayor parte de la población, es decir, que entramos en una etapa post-pandemia, creo que se perdió un tiempo valioso para elaborar una estrategia de reconstrucción post-pandemia que tenga que ver con una nueva Argentina. Bueno, si eso se retrasa hasta el próximo mandato de gobierno, será una pérdida de tiempo, pero creo que hoy la dirigencia, toda, el oficialismo y la oposición, los movimientos sociales, los empresarios, los sindicatos, todos los que quieren mejorar el país, tienen que pensar en un proyecto para los próximos 8 años. O sea, en un plan, ni siquiera quinquenal, en un plan de 8 años, de 2 periodos de gobierno, que lo tenga que aplicar cualquier gobierno, que sea por lo menos para garantizar lo básico. Que todo el mundo tenga para comer, que todo el mundo tenga un techo para vivir, que quienes quieran cultivar puedan cultivar, y que esta patria hermosa y tan extensa que tenemos no esté toda concentrada en Rosario y su cinturón, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, Córdoba y algunas otras ciudades más, sino que la población se pueda distribuir más armónicamente en el territorio, ¿no? Y eso se puede consensuar y hay que trabajar en la construcción de ese consenso. gracias, Juan, por haber venido. No, gracias a vos, Leo. Un placer conocerte. Bueno, vamos, 100% lucha. Muchas gracias, muy amable. Ha sido un placer.